negación y la argentinidad. Eso nos trae Nahuel Sosa, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Nahuel. ¿Qué tal, Buenas Daniela? noches. ¿Cómo estás? Contanos, a ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, esta semana viste que salió un comunicado de la Facultad de Medicina, también de los terapistas. Terribles. Y también salió del Colegio de Psicoanalistas, ¿sí? Sí. Que hablaban justamente del tema de la negación, y también el sociólogo Daniel Feierstein hizo un hilo de Twitter muy interesante, ¿no? Entonces íbamos a tratar de ver un poco qué es la negación según Freud, ¿no? ¿Qué pasa con la negación? Sí. Uno va a decir, bueno, a ver si te puedo leer esta frase que acá me deja el celular. Sí, podés, se puede leer todo. Vos Dice buscá. Freud, ¿no? Sí. Dice, la negación es una forma de precatación de lo reprimido. En realidad, supone ya un alzamiento de la represión, aunque no, desde luego, una aceptación de lo reprimido. Me recontra Mirá, cuesta llevarlo a lo esto colectivo. así, vamos a decirlo fácil, vamos a agarrar algo del A psicoanálisis ver. para entender, decir. Sí, llevarlo a lo colectivo, Vos ¿no? cuando reprimís, ¿qué haces? Sí. Es lo que vos no tolerás. Sí. ¿Sí? Sí. Es algo con lo cual vos no podés aceptar, convivir. Por ejemplo, la muerte. Sí. Por ejemplo, la finitud. Sí, ¿no? la enfermedad, bueno. Ahora, eso que vos reprimís, no es que se va, queda latente. Claro. ¿Sí? Queda latente y retorna, vuelve de distintas maneras. Sí. Puede volver como negación o puede volver como proyección. Sí. Esto que parece una estructura defensiva, o sea, que vos lo usás para defenderte de una realidad que no querés aceptar, es una, podríamos decir, una defensa fallida, porque en realidad no te terminás defendiendo. Claro, sigue estando. Entonces, por ejemplo, yo niego una determinada realidad. Por ejemplo, la posibilidad de la muerte, Sí. la posibilidad de contagiarme, por ejemplo, la posibilidad de que se haya cambiado radicalmente mi rutina. Sí. Eso lo reprimo y vuelve como negación o como proyección. Cuando es proyección, ¿qué quiere decir? Que yo proyecto en el otro. Sí. Como que a mí no me va a pasar. Le va a pasar a Daniela, tiene posibilidad del riesgo del COVID. Sí. Yo no tengo posibilidad. ¿Vale que es un invento del otro? Puede ser También eso, aplica. que es una parte de que uno puede aceptar un poco y Sí. negar. Pero Porque hay mucho de eso en las movilizaciones que vemos en el Obelisco, ¿no? Exactamente, pero siempre pensá que la idea de reprimir tiene que ver con algo que te genera angustia, te genera malestar, que vos lo reprimís, no lo aceptás como tal cual es, pero sin embargo eso retorna. Sí, eso vuelve, ese queda ahí y aparece de distintas formas. Entonces, decíamos, la negación y la proyección son parte de una defensa psíquica que muchas veces tenemos los individuos, nos pasa a todos, te habrá pasado alguna Sí, vez, ¿o no? sí, claro. Con No nos da el un tiempo montón de hasta las cosas, 10, no pero solo con sí, el COVID. pero no con la pandemia, Bueno, claro. pero también cuando pasa como un comportamiento social, acá traía la idea de la argentinidad, ¿sí? La argentinidad también es un comportamiento social. La argentinidad, por lo general, somos muy exitistas muchas Sí. veces. Dentro de las características que podemos tener los argentinos y las argentinas, la pasión, el exitismo es una, y el exitismo a veces te lleva a negar las determinadas situaciones. Y en la adversidad, esto es muy importante, muchas veces nosotros pensamos que ante una adversidad los comportamientos sociales van a ser racionales. Sí. Es decir, que vos vas a hacer un análisis racional. Y muchas veces la historia de las catástrofes, esto es algo que señala muy bien Daniel Feierstein, dice eso no es así. Eso no pasa. Muchas veces termina siendo más afectivo o puede ser irracional los Claro. comportamientos. Entonces, con todo esto que es clave, la información. ¿Sí? Que uno pueda dar una información fehaciente, Sí. aunque sea dura. ¿Sí? Cuando Bolsonaro o Trump niegan lo que pasa, ¿qué están haciendo? Están reforzando una doble negación. Es decir, la persona que ya venía negando como una forma de reprimir lo que le pasaba, de alguna manera dice, bueno, pero si el presidente Bolsonaro me dice que esto es una gripecina, me quedo más tranquilo. Claro. Entonces, arma una representación que es falsa. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos, la inmunidad del cagazo, que esto lo decía antes Alfredo, en realidad esto se toma un español que se llama Echenique, que dice la inmunidad del susto. ¿Qué quiere decir? Cambia nuestras prácticas y representaciones. ¿Qué significa esto? Cuando se empieza a visibilizar las víctimas, es decir, las víctimas mortales o las víctimas que han sufrido hasta los 14 días, se conoce su historia, su testimonio. Empieza a pasar eso, bueno, esto le pasó a un conocido, esto ya no es algo abstracto. no Habrá es que un ver a número. cuántos les pasa esto, porque hay una gran cantidad de comunicadores y pienso en la misma Patricia Bullrich. Perdón que yo te lleve todo el tiempo a esto, Sí, sí, a lo perfecto, terrenal. vamos, hay que ir a eso. Una Patricia Bullrich que tenía un discurso muy claro, comunicadores que tenían un discurso muy claro y que después sabemos que fueron los primeros en contagiarse, tal vez por no creer, ¿no? O no querer creer, o no cuidarse, lo que fuera, o porque les tocó. Si es que logran cambiar el discurso, ¿no? O si en realidad después la cosa sigue igual. Si Bueno, no hay efecto. eso debería ser lo que tenga que suceder, justamente Claro. cambiar el discurso, empezar a aceptar y dejar de negar. Esa es la forma de poder tener respuestas positivas, que es algo que nos está pidiendo el personal de salud a gritos. Sí. ¿Sí? Entonces, para cerrar, me gustaba, bueno, este es un hilo de Twitter que hizo Daniel Feierstein, pero esta parte que dice el problema de fondo
no es ese, sino que la población en una catástrofe no actúa, esto que te decía anteriormente, según la racionalidad ajustada a fines, sino que muchas veces atravesadas por acciones afectivas vinculadas con mecanismos de defensa psíquica como la negación y la proyección. Sí, por esto es importante que cuando escuchamos a periodistas que llaman a subestimar esto, lo que pasó con Babi Checopar, con Jorge Asís, etcétera, es muy peligroso porque lo que se refuerza es la negación y lo que hay que hacer es información confiable, aunque sea lo más dura, y eso es lo que permite salir de la negación para cambiar los comportamientos sociales. Nahuel, muchas gracias. Gracias a vos. Te pedimos porque ya lo tenemos acá.